Hola, bienvenidos a este podcast de Alison y Nazaret, alumnas de sexto semestre de la licenciatura en preescolar. En este podcast les vamos a compartir sobre nuestra experiencia en la segunda jornada de práctica docente. Durante estas prácticas estuvimos viendo el proyecto de Me Cuido, Me Muevo y Expreso lo que siento. Yo trabajé con el grupo de tercero A y mi compañera Alison trabajó con el grupo de tercero B. Este proyecto surgió a través de que vimos necesidades de los niños con el tema de la higiene, las emociones y activación física para reforzar el aprendizaje significativo de los niños. También hicimos estas actividades con el fin de que los niños aprendieran a expresar sus emociones y también que reforzaran sus hábitos de higiene personal en casa y dentro del aula, mediante actividades prácticas y activas. El propósito de este proyecto era que los niños identificaran cómo expresar sus emociones, cuidar su cuerpo, tener hábitos de higiene a través de actividades lúdicas y juegos simbólicos. Estos aprendizajes los reforzamos con lo que ven en su vida diaria como los hábitos de higiene. También cabe recalcar que la problemática del preescolar fue la activación física dentro de los niños, que también fue un tema central que vimos en prácticas. La problemática salió del proyecto de mejora continua de la institución y en este podcast vamos a hablarles sobre las actividades que realizamos, los resultados que obtuvimos, los retos que enfrentamos y el cómo los niños se llevaron significativamente estas actividades. También cabe recalcar que la problemática del preescolar fue la activación física dentro de los niños, que también fue un tema central que vimos en prácticas. La problemática salió del proyecto de mejora continua de la institución y en este podcast vamos a hablarles sobre las actividades que realizamos, los resultados que obtuvimos, los retos que enfrentamos y el cómo los niños se llevaron significativamente estas actividades. Al iniciar con este proyecto realizamos algunas actividades para saber los conocimientos previos de los niños, como cómo cuidar su cuerpo, por qué es importante estar limpios, de higiene personal conocen, cada cuando se baña. Cabe recalcar que estos conocimientos previos tienen mucho que ver con el contexto de los niños, ya que no era un contexto donde ellos reforzaban y veían mucho estos hábitos, porque los padres de familia no eran muy presentes. Nos dimos cuenta que al momento de nosotras enseñarles a los niños las actividades que íbamos a ver, muchos no conocían el cómo se realizaban. Por ejemplo, el lavado de manos no lo hacían correctamente. Igual muchos no se cepillaban los dientes y también había muchos niños que no se bañaban muy constantes. Igual en la activación física, como era una problemática dentro de la escuela, no era también como que se viera mucho porque también la maestra de educación faltaba mucho. Entonces las maestras titulares trataban de incluir ese tema ya dentro de las actividades de ellas, de sus planeaciones, para poder ponerlas en práctica. Pues trabajamos con actividades como mostrarles imágenes y que ellos los clasificaran cuáles son hábitos de mala higiene y buena higiene. Esto les ayuda a identificar un poco más y tener un poco más de contexto sobre lo que tienen, sobre cómo tienen que cuidar su cuerpo. Igual también en la segunda semana, como vimos el tema de las emociones, también hicimos lo mismo. Les pusimos imágenes, videos para que ellos identificaran, reconocieran y expresaran sus emociones. Ya que algunos niños pueden ser o entender visualmente y otros con explicación o con imágenes. También identificamos sus conocimientos previos a través de dibujos, ya que al momento de hacer una actividad les pedíamos a los niños si conocían ese hábito y cómo lo aplicaban ellos en su casa, y ahí reconocíamos que no los practicaban o que ni siquiera los conocían. Uno de los hábitos de higiene o de los temas que llevamos en el proyecto fue el lavado de manos, que se les enseñó primero la forma correcta de lavarse las manos, cómo se lavaban las manos ellos, y después hicimos la práctica, que fue como más práctico para ellos y una actividad más significativa porque ya lo realizaron diariamente al comer, almorzar y en cualquier alimento que vayan a ingerir. Y en las dos ingerir. jornadas de práctica se vio que los niños sí lo aprendían, porque cuando salíamos al lonche ellos solitos ya hacían los pasos como se los habíamos mostrado y ya no era como de llegar y echarse jabón y lavarse las manos y listo, sino que ya se frotaban ellos los dedos, las palmas, las uñas,
y ya ahí veíamos que sí lo estaban reforzando también en su casa. La actividad que también realizamos fue la del cepillado de dientes. También aquí hicimos lo mismo, les mostramos un video a los niños, les pusimos imágenes de lavado de dientes, cómo es el lavado de dientes y su procedimiento, y ya los niños posteriormente hicieron actividades relacionadas con eso, y también hicimos una práctica donde llevaron su cepillo de dientes al preescolar y se lavaron los dientes ahí después de lonchar. Igual ya todos los días cuando llegaban los niños les preguntábamos, ¿se lavaron los dientes hoy en la mañana? Ya nos contestaban. Unos sí lo hacían y otros como que no le ponían mucha importancia. Otro de los temas que vimos en este proyecto fue cómo bañarnos correctamente. Algunos niños nos platicaban que se bañaban ellos solitos o que los bañaban sus mamás y que no se lavaban correctamente, que nada más se tallaban aquí, no se tallaban en todas las extremidades de su cuerpo. Había veces que los niños nos contaban que ni siquiera se bañaban una semana o 4 días. Y ya mientras veíamos el tema, sentimos que unos sí lo hicieron sí lo pusieron en práctica en su casa y otros no. Estas actividades se llevaron a cabo con material didáctico, ya que observamos que a través del material didáctico los niños aprendían mejor y tenían mejores resultados. Igual, por ejemplo, en mi caso, yo en mi grupo apliqué muchos juegos relacionados con las actividades de hábitos de higiene personal, porque como que mi grupo era más descontrolado y veía que con el juego ellos aprendían más y le ponían más importancia a las actividades. Para finalizar este proyecto, hicimos actividades de clasificación de hábitos de higiene para reforzar los aprendizajes que tuvimos durante la semana. Vimos muy buenos resultados, ya que los niños identificaban correctamente lo que eran malos hábitos de higiene y los que eran buenos. Posteriormente, ya la segunda semana, vimos el tema de las emociones. Nosotros comenzamos con este tema preguntándoles a los niños qué emociones sentían los primeros días, donde ellos nos contaban también situaciones que se involucraran con las emociones. Ellos compartían experiencias relacionadas con su contexto y ahí nosotros podíamos identificar ciertas emociones. Al momento de que ellos las contaban, les preguntamos, ¿y cómo te sentiste en esa situación? Y ya nos decían y veíamos que empezaban a reconocer más sus emociones. Una de las actividades que más les gustó fue el cuento de los monstruos, en el que se clasificaba cada monstruo por cada color dependiendo de la emoción que sentían ellos. Realizaban un monstruo en el que ellos dibujaban cómo se sentían ese día y identificaban el color que era de cada emoción. Vimos que para ellos les resultó más fácil identificarlos por colores, porque por ejemplo ya les preguntamos ¿cómo te sentiste? Y muchos no sabían el nombre de la emoción, pero decían rojo y sabíamos ya que eran enojados. Si decían amarillo, sabíamos que se sentían felices. Otra de las actividades que realizamos fue el dado de las emociones, donde en el dado venía la carita de la expresión y el color de cada emoción. Los niños la lanzaban y tenían que expresarla y reconocerla al finalizar la clase. Otra de las actividades relacionadas fue la papa caliente. Se ponía una canción y al niño que le tocara tenía que lanzar el dado y la emoción que le tocara tenía que decir una situación con la que se sentía con esa emoción. La intención de estas actividades era que a los niños aprenden más cuando son juegos lúdicos. Algo que a mí me gustó mucho y me llamó la atención fue que los niños sí comenzaron a expresar sus emociones, ya que sin nosotros preguntarles ¿cómo te sientes hoy?, ellos llegaban ya solitos y nos contaban una situación y lo relacionaban ya con una emoción. Y vimos aquí que sí retomaron y sí pusieron en reforzamiento todas las actividades. Como actividad de cierre hicimos un circuito en donde integramos todos los 2 temas trabajados en las 2 semanas, que fue la activación física, la higiene y las emociones. En cada estación ellos tenían que interpretar hábitos de higiene en una parte y en otra parte sobre las emociones. Todo esto lo aprendieron durante las 2 semanas que estuvimos trabajando. Aquí vimos que sí obtuvimos unos resultados con los niños, porque ya sin ellos ver las imágenes que les pusimos en cada estación, ellos solitos se aprendieron los pasos y los hacían sin ayuda de las imágenes. Igual también en la expresión de emociones hicimos una actividad donde ellos un emocionómetro, donde ellos colocaban una pincita para ver cómo se sintieron
cuando terminaron de hacer su circuito. Y también vimos que lograron identificar la expresión y el reconocimiento de las emociones. Otra de las cosas que observamos es que a los niños les emocionó bastante ver materiales y jugar y poder manipular los materiales. Igual una estrategia que utilizamos fue el revolver a todos los niños de los dos grupos. Niños de mi salón se fueron al grupo de la maestra Alison y niños de la maestra Alison se fueron a mi grupo. Siento que eso nos sirvió mucho de ayuda porque también, aunque ya no se conocían, como sabían que era un equipo, se apoyaban mutuamente y también vimos un trabajo colaborativo que realizaron los niños. Algo que nos gustaría compartir es que aunque las dos teníamos las mismas actividades y el mismo proyecto, ambas teníamos características diferentes en nuestro grupo. Por ejemplo, a los niños les gustaba más cuando eran juegos o materiales manipulativos. Por ejemplo, cuando les prestaba plastilina, cuando ellos solos pasaban y se podían bañar. También les gustaban mucho los juegos, pero a ellos en sí les gustaba más dibujar o pintar. Y a mí en mi caso, como ya había dicho, mi grupo era muy descontrolado, entonces yo ponía mucha actividad de juegos y también otra cosa que observé fue que mis niños aprendían más y les gustaban más las actividades cuando utilizaban igual cosas manipulativas y que ponían en práctica todas las actividades. Por ejemplo, en los hábitos de higiene yo observé que les llamamos la atención al momento de hacer ya la práctica. Igual también se les quedó más significativamente. Otra cosa que también quiero aclarar es que sí vimos el mismo proyecto, pero igual también muchas actividades las realizamos con afectos razonables. Porque yo en mi caso tenía una niña con bajo aprendizaje y un niño con TDA. Entonces yo tenía que ajustar esas actividades al aprendizaje que tenía cada niño de ellos. También había actividades que a mis niños se les hacían aburridas porque, por ejemplo, a los míos no les gustaba mucho dibujar. Entonces lo que yo hacía ahí era de ajustarlas. En vez de dibujar en su cuaderno con colores, yo lo que hacía era pintar, pero con acuarelas o con plastilina. Estas diferencias nos ayudaron a comprender que aunque apliquemos la misma planeación, siempre va a ser tener algo diferente o ajustes razonables, ya que depende de las características de cada grupo. También observamos que debemos de tener mucha control de grupo para que las actividades salgan bien y no perder mucho tiempo. También es importante observar constantemente a los alumnos para ver los beneficios y los resultados que obtenemos al momento de realizar actividades, porque ahí podemos ver qué sí sirve y qué no sirve para aplicarlo o ya dejarlo de aplicar. Y podemos ver también qué es lo que podemos reforzar. En general, obtuvimos resultados positivos, ya que vimos que los niños sí aprendieron más sobre hábitos de higiene. Por ejemplo, cuando íbamos a lavarnos las manos, que íbamos a comer, ellos en lugar de lavarse las manos como siempre lo hacían, seguían los pasos para tener unas manos más limpias. En las mañanas llegaban los niños y nos mostraban sus uñas de que estaban limpias o que se las habían cortado. Igual también ya con el lavado de dientes, en la mañana también llegaban ya con sus dientes limpios porque muchos no lo hacían. Igual también nos decían, ayer en la noche sí me lavé los dientes, y también igual del baño nos hablaban mucho. Y en el tema de las emociones, como lo comentamos, también obtuvimos resultados muy positivos. Ese tema para mi grupo siento que les gustó más el tema de las emociones, porque como hay mucha problemática en su contexto, como que los niños ahí sacaban todo lo que tenían y aparte nos expresaban sus situaciones familiares o con sus amigos al momento de que estaban jugando o otro tipo de situación, pero esa situación ya la expresaban con alguna emoción y ya tenían reconocimiento de ellas. Actividades de activación física también tuvieron muy buena respuesta, ya que los niños participaban con mucho entusiasmo al realizar estas actividades. Cada una hacíamos actividades de educación física o activación física, que era poner canciones y ellos hacían movimientos que les decíamos. Incluso uno de los niños de mi salón practicaba taekwondo y los niños al ver ese tema les llevó folletitos para que más niños fueran. Igual también ya en la mañana ellos lo reforzaban solos porque hicimos como actividades de pausas activas, que los niños bailaron una canción con movimientos motrices. Entonces ya llegaban en la mañana y era como que, maestra, ¿qué canción vamos a bailar hoy?
Igual ya ahí empezaban también ellos con su calentamiento. Supieron hacer la secuencia que se hacía como una actividad de educación física. Así como tuvimos buenos resultados sobre la práctica, también enfrentamos algunos retos. Uno de ellos fue que los niños no ponían total atención o las faltas que había, ya que por razón íbamos atrasándonos en las actividades y en los temas, porque teníamos que volver a retomar el tema, ya que si no los niños no entendían sobre lo que estábamos trabajando. Otro reto que tuvimos fue también los padres de familia. En actividades nosotras incluíamos a los padres de familia, pero al último no las podíamos realizar con ellos porque no eran muy presentes, y también si les mandábamos a hablar muchos padres no iban, y por lo mismo preferían que sus hijos faltaran en vez de llevarlos y que asistieran ellos. Un reto para mí en lo personal fue trabajar con Valentín, que fue un niño con TDA. A mí nunca me había tocado un niño con TDA, entonces las actividades tenían que ser más movidas para que él no se me aburriera, porque si le ponía a dibujar, luego la acababa y me decía, ya me aburrí, yo no sé qué hacer. Entonces como que también fue para mí un reto, porque nunca me había tocado y nunca había trabajado con un alumno así, pero sí me sirvió de mucha ayuda, porque también lo utilicé como, si acababa él rápido y sus compañeros todavía no, le decía, ayúdale a tus compañeros. O por ejemplo, la niña que tenía con aprendizaje bajo, ella no avanzaba mucho en sus actividades y Valentín ayudaba. Otro de los retos que enfrentamos es que las maestras nos comentaron que los niños, como se acercaban vacaciones, ellos sentían como que ya estaban cansados, como que ya no querían hacer nada, por lo mismo de las vacaciones. Otro reto fue el que los niños también no cumplían con tareas. Como tampoco iban a clases, al día siguiente si mandaban a un niño que no fue a clases, no llevaba nada de material que ocupábamos, y también ahí nos atrasamos mucho. Igual nosotras tratamos de llevar material, pero la mayoría de los alumnos no lo llevaban. Por ejemplo, cuando hicimos lo de la práctica del cepillado de dientes, llevamos cepillos de dientes, pero no para todos los alumnos. Entonces muchos no ajustaron y no podíamos aplicar la actividad y no la podían poner en práctica. Igual también de resultado no íbamos a obtener nada porque no supimos cómo lo pudieron hacer. Otro de los retos enfrentados es que en este preescolar había muy poco material por falta de apoyo de los padres. Entonces había ocasiones en las que nos atrasaban las actividades o no era posible hacer ciertas actividades ya que no había apoyo de material. También nos dimos cuenta que los niños aprenden mejor cuando las actividades son más dinámicas y están relacionadas con su contexto social, ya que también ahí, por ejemplo, los niños al ver una actividad que se relacione con su contexto pueden acordarse en ese momento de esto ya lo vi en el preescolar. Algunos, y muchos no, porque no tienen interés en las actividades o no prestan atención. Otros que sí pueden retomarlo así, de poner en práctica una actividad que hicieron en el preescolar y hacerla en su vida cotidiana. Y además tiene mucho que ver si los refuerzan en su casa y si tienen apoyo de los padres. Para planear nuestras actividades nos basamos de 4 autores diferentes. Uno de esos es Piaget, que nos habla que los niños aprenden a través de experiencias concretas y relacionarlas con su entorno. Otro de los autores es Ausberg, que nos habla del aprendizaje significativo. Aquí lo relacionamos con que los niños relacionan todas las actividades con su vida cotidiana y su contexto. También nos habla de Vygotsky, que nos dice que la interacción con otras personas favorece su aprendizaje, ya que entre ellos se apoyan y se dan ideas sobre el tema. Y Vizquerra, que nos habla de las emociones, el desarrollo integral de las emociones. Para concluirles, podemos decir que esta experiencia fue muy importante para nuestro desarrollo, ya que tuvimos una buena participación de los alumnos y aunque tuvimos algunos retos, al igual tuvimos... Esta práctica también nos sirvió de ayuda para poder retomar conocimientos que vimos dentro de este preescolar en futuras intervenciones. Por ejemplo, también vimos otro contexto muy diferente en el que habíamos practicado antes, y también considero que nos sirvió de mucha ayuda porque, como dice mi compañera, a pesar de los retos y las dificultades que obtuvimos, supimos trabajar bien con los alumnos y también relacionarnos y tener una buena comunicación con las maestras titulares. También comprendimos la importancia de aplicar estrategias lúdicas
para que nuestros alumnos aprendan mejor y para tener un mejor control de grupo y que los resultados sean buenos y no perdamos tiempo ni nos atrasemos en las actividades o aprendizajes de los niños. Somos Alison y Nazaret. Hasta la próxima.